Buenas tardes a cada una. Una alegría, quiero agradecerles que me hayan pensado y con mucha responsabilidad tomé el desafío de lo que implica, ¿no? Reunirnos alrededor de la palabra de Dios y abrirla y compartir de ella, de lo que Dios tiene. Estuve charlando con alguna de ustedes y me contaban que estaban eh, leyendo y tratando el material que tiene que ver con esto de las mentiras que creemos las mujeres, ¿no? Que, que, las mentiras que creemos acerca de Dios en diferentes temas, ¿no es cierto? Y hoy eh, me toca compartir todo lo que está relacionado y está en derredor del trabajo fuera de casa, de la labor fuera de casa. Y quería arrancar recordándonos cómo esto que nos sucede, que muchas veces creemos que, que es algo puntual o esporádico, que es la lucha que tenemos, ¿no es cierto?, contra el enemigo de nuestras vidas. Y ese enemigo, o esa lucha, mejor dicho, no es una lucha puntual, sino que es una lucha que arrancó el día que cada una, así como el día que conocimos al Señor, arrancó una etapa bella y arrancó esto de poder disfrutar y conocer del Señor y disfrutar esta vida abundante que Dios promete. También hay una realidad y es la lucha, ¿no? Que toda persona que se acerca al Señor tiene y debe conocer, ¿no es cierto? Es el enemigo, les decía, de nuestras vidas, que va a atentar, y les decía, no puntualmente una vez, sino es una lucha que tenemos de continuo, ¿no es cierto? Y sobre qué cosas va a atentar, ¿no? Pensaba. Y bueno, va a atentar sobre nuestra fe, en lo que creemos, va a atentar contra nuestros vínculos, contra nuestra familia, esa creación de Dios que justamente es creación de Él, es diseño de Él, con un plan bello que Dios tenía para cada una. Va a atentar con lo que hay en nuestro corazón, con nuestros tiempos, diciéndonos que quizá nos falta o no tenemos tiempo o administrar mal nuestros tiempos. Con el propósito, va a atentar contra el propósito que tiene el Señor para nuestras vidas. En Juan 10, versículo 10, es un texto muy conocido que dice la palabra que este enemigo de nuestra vida vino a robar, ¿no es cierto?, a hurtar, a matar y a destruir. Y la verdad que lejos de poner énfasis en esto, este material que ustedes arrancaron como iglesia, como grupo de mujeres a compartir, empieza y encabeza hay una mentira, falta de verdad, cómo contrarrestar esa mentira. Bueno, y veremos contrarrestar esa mentira. La verdad que miraba recién la pantalla y veía la diversidad de vidas, de edades, de situaciones, de edades, de vivencias, ¿no es cierto? Y me parecía lindo también, antes de adentrarnos un poco en el tema del trabajo y la mujer y esto que hoy nos convoca, hablar un poquito de las prioridades. Y pensaba, mientras preparaba esto,
en el tema de las prioridades, que la verdad que para una mujer es un gran tema, ¿verdad? Tenemos en nuestra mano tantas cosas, tanto poder de hacer como mujeres, que me parecía lindo charlar un poquito alrededor de las prioridades. Y la verdad que les decía esto, que miro la pantalla y en donde veo tanta diversidad entre nosotras, es difícil generalizar, ¿no?, acerca de las prioridades. Porque las prioridades de cada una, priorizar es algo que se prefiere por sobre otra cosa, ¿no? Y nuestras vidas son distintas, nuestras edades son distintas, las vivencias de cada una, las realidades que hoy cada una vive. Al principio hablaba con Carla, que tiene una pancita, que en breve nace su primer hijo, y sin duda que mucho hoy de sus prioridades deben estar en derredor de ese momento que pronto va a pasar. Y de repente hay mamás como yo, que hoy nos toca criar, plena etapa de crianza, y hay abuelas que hoy están quizás disfrutando de otro momento, de otra tranquilidad, ¿no es cierto? Mamás que han despedido hijos, que ya están formando hogares. Bueno, las prioridades no es lo mismo de un adolescente, ¿no es cierto?, de una joven que pronto va a formar su hogar, que de todo el resto que les hablaba en diferentes edades. Y aún si mirásemos a mujeres de misma edad, de misma situación familiar, si pudiésemos hablar de una mujer de parecidas características, aún encontraríamos que hay prioridades diferentes, y mucho más en mujeres que quizá, como nosotras, nos hemos acercado al Señor, y una mujer de igual, quizá, características que las mías, sin el Señor, tiene un orden de prioridades muy distintas, ¿no es cierto? Y además también porque nuestra vida va cambiando, y aún en nosotras mismas, lo que en un tiempo resultó ser prioritario, dejó de serlo luego, y el orden de esas prioridades se fue acomodando de acuerdo a nuestras edades, de acuerdo a nuestras realidades, y también de acuerdo a lo que nos va sucediendo, ¿cierto? Porque muchas veces acomodamos el orden de nuestras prioridades a lo que nos sucede. Pienso en una enfermedad que llega y que toda una familia tiene que abocarse a, ¿no es cierto? De la misma manera cuando llega un hijo a una casa. Durante un tiempo hay, bueno, hoy es prioritario este bebé, ¿no es cierto? Ese ir acomodándonos a lo que nos va sucediendo. Y cuando llegamos al Señor, cuando comenzamos nuestra vida, teniendo en cuenta a Dios, empieza a suceder también que nuestras prioridades empiezan a cambiar, y se empiezan a mover, el orden de las fichas se empieza a mover. Esto no pasa de un día para el otro, esto es un proceso, ¿no es cierto? Y el Señor irrumpe en la vida, en nuestra vida, ya sea que lo hemos conocido de grande o que quizá caminemos desde pequeñas con el Señor, pero cuando nosotros hemos decidido darle lugar a Cristo en nuestra vida, el Espíritu de Dios comienza y arranca una etapa de hablarnos y de cambiar nuestro orden de prioridades, ¿no es cierto? Y yo no sé hoy, no las conozco a todas, pero pensaba si quizá haya quien esté siguiendo al Señor de muchos años y quizá no, y haya alguna entre nosotras que sea más nuevita y esté dando sus primeros pasos en el Señor. Nosotros siempre en casa decimos que la persona que no quiera que su vida cambie y que no tenga intención de que sus prioridades cambien, no se acerque a Cristo, ¿no? Porque el que se acerca al Señor, su vida va a cambiar. Y eso es promesa de Dios, ¿no es cierto? Es una obra transformadora que Dios arranca. Y si hay alguien aquí nuevo por primera, segunda vez, o que esté dando primeros pasos, bueno, va mi aliento, porque la verdad que
que esto del orden de nuestra vida y de las prioridades y de nuestras formas de pensar, de mirar, de decidir, de evaluar, el Señor tiene bellas intenciones de cambiar para bien, y eso va a pasar. Sí, eso va a pasar. Quien se acerca, quien le da el lugar y el espacio al Señor. Yo conocí al Señor a los 25 años y quería compartirles que cuando preparaba este material y recordaba esto de que no somos las mismas, y mucho más cuando caminamos un tiempo sin el Señor y nos acercamos al Señor luego, empecé a recordar, y recordaba que a mis 18 años, o a mis 20, recuerdo que mis prioridades pasaban por estudiar, por trabajar, por qué trabajo me daba una mejor retribución, y yo ahorraba para viajar y para divertirme y no mucho más. Esas eran mis prioridades. Y cuando conozco al Señor, arrancó esto que les decía, ¿no? Yo no me di cuenta, porque insisto que no fue de un día para el otro, pero tampoco me lo propuse. El Espíritu del Señor empezó poquito a poquito, y empecé como a darme cuenta que no, que todo aquello que yo había pensado como valioso, como importante, como prioritario, ya no lo era tanto. Venía de una casa en donde he tenido como ejemplo, ustedes seguramente van a coincidir conmigo en que uno lleva mucho de los ejemplos que ha mamado, ¿no es cierto? De lo que hemos aprendido, de lo que hemos visto de nuestros padres, del ejemplo, abuelos, de quienes hemos tenido cerca y que han marcado nuestro andar. En mi caso yo vengo de un hogar con una mamá que trabajó siempre, y mucho. De una mamá que le ha ido muy bien en lo suyo, lo ha ejercido un poco por vocación, y gran parte por necesidad. Mi mamá ha sido sostén de mi casa mucho tiempo, y bueno, les decía esto, un poco de elección y un poco no tanto. Pero con lo cual para mí era válido trabajar un montón. Pasábamos en casa varias horas sin mi mamá. Aún así recuerdo y puedo decirles que ha sido una madre muy, muy presente, tengo mucho agradecimiento, pero bueno, mucho tiempo no estuvo en casa, y eso, bueno, por supuesto ha ejercido o ha tenido distintas consecuencias en el hogar, ¿no es cierto? Pero les quería decir esto, que yo traía ese ejemplo, que me parecía que entonces yo iba camino a eso, ¿no? A trabajar, a desarrollarme profesionalmente, a priorizar el trabajo muchas veces por sobre. Mi mamá, esto que les contaba, no solamente lo había elegido, sino que era una necesidad, que es lo que ocurre en muchos hogares, y acompañado de ese trabajo intenso fuera del hogar, bueno, el rol de mi mamá ha sido muy fuerte en casa, y entonces yo creí, digo muy fuerte por las decisiones tomadas, por muchas cosas que eran en torno a ella. Y lejos, cuando yo llego al Señor, lejos de mirarlo mal, todo esto que les estoy contando con ojos no muy buenos, el Señor comienza esta obra que yo les decía, en donde sin darme cuenta y sin ni siquiera planteármelo, empieza a mover el orden de las prioridades, y todo aquello que yo había mamado y visto como bueno, empecé a verlo como no tan bueno, o como decir, bueno, de esto tomo esto, y de esto no, de esto mejor de esta forma, y así arrancó un camino en mi vida en donde
estas prioridades que yo les cuento arrancaron a aparecieron, y cambios en mi manera de trabajar, en mi manera de estudiar en aquel entonces. Bueno, después llegaron los hijos, y hubo otros cambios y otras prioridades que se fueron como que fueron cruzándose y entrelazándose. Pero sí, si bien es real que si todas hoy acá viésemos y hablásemos y diríamos, para mí mi prioridad es esta, mi prioridad es otra, hoy me tiene ocupada esto, hoy me tiene ocupada lo otro, es real que quien se ha cruzado con el Señor en su vida, organiza, y aún sin proponérselo, y decide alrededor de quién es la mayor prioridad de su vida, ¿no es cierto?, que es el Señor Jesús. Podemos tener diversidad de vidas, diversidad de situaciones, diversidad de familias, y aún diversidad de ejemplos que traemos, de formaciones, de trabajo o de no trabajo. Pero quien ha decidido caminar la vida teniendo en cuenta a Dios, aún sin proponérselo, y quizá también proponiéndonoslo, arranca un andar que tiene en cuenta a Dios de manera prioritaria, ¿no es cierto? Y eso sí es un factor común entre nosotras. Podemos tener diferentes vidas y prioridades y momentos de nuestra vida, pero hay hoy un factor común entre cada una de nosotras y entre todas nosotras, ¿verdad? Perdón que se me cayó un auricular, ahí está. Hace un tiempito, no sé si alguna vez escucharon hablar, porque no es un término solamente de empresas, sino también de iglesias, que habla de la visión y de la misión, ¿no es cierto? Las iglesias también tenemos visión y misión. Y me recordó, pensar en la visión y en la misión, esto que nos va a ayudar en esta tarde, ¿no? Pensaba en esto de la misión y como propósito, ¿no es cierto? La misión es el propósito, es qué queremos ser, qué queremos alcanzar, a quién queremos influir con lo que hacemos, en quién queremos dejar huella, a quién queremos contarle lo que hacemos, ¿no es cierto? Si fuese una empresa o una iglesia, digo, la misión es ese, es el propósito, ¿no? Es como la razón de ser. Y la visión es el cómo yo llego a hacer eso, ¿no es cierto? ¿Con qué herramientas? ¿Qué pasos doy? ¿Qué sumo y qué resto para cumplir con ese propósito? ¿No es cierto? Si lo pienso en una empresa, pienso este ejemplo, ¿no? Alguien que se dedica a hacer X cosa y que al fabricar eso tiene en cuenta el cuidado del medio ambiente. Bueno, muy probablemente en todas las decisiones que tome, si adquiere este material, si fabrica esto, si compra esta máquina, siempre se va a preguntar si eso que está haciendo, si eso que está adquiriendo, atenta contra su propósito, ¿no es cierto?, como empresa. Si atenta contra su misión, ¿no? O si no, o si lo que estoy haciendo colabora con lo que yo me propuse. Bueno, eso es la visión y la misión. Y si bien nosotras podemos hablar esto en términos de empresa, o ni siquiera, como también de iglesia, en nuestra vida también tenemos una misión, un propósito y una visión, ¿no es cierto? Dios nos dejó, el Señor nos dejó un propósito y nos dejó una visión, el cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Nos dejó, en lo general, la misión de contarle al mundo de Jesucristo, ¿no es cierto? De quién es este Salvador. Y en lo personal nos dejó un propósito como mujeres, y también nos dio una visión, un cómo hacerlo. El Señor nos dice claramente en su palabra, busquen, esto está en Mateo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí hay una coma.
porque el resto va a ser añadido. Pero hay algo primero, busquen primeramente. El Señor nos dejó un propósito, les decía, y un cómo hacerlo. Y a través de su palabra descubrimos en el manual de nuestra vida cómo, ¿cierto? Y este propósito, esta misión, esta visión, yo los pensaba como filtros, ¿no? En la vida, como un colador, por donde nosotros, teniendo en cuenta el propósito que Dios tiene para mi vida de mujer, y teniendo en cuenta que el Señor me dotó de herramientas en su palabra, donde me dice, búsquenme primeramente, para que el resto sea añadido en sus vidas, teniendo en cuenta este propósito y este cómo, pienso, teniendo en cuenta estas herramientas, y bueno, yo digo, son como filtros, son como coladores, ¿no? Como un tamiz, donde yo puedo pasar por eso, imagínense el colador, y filtrar, y decir, ¿qué decido? ¿Cómo decido? ¿Qué adopto para mi vida? ¿Qué no adopto? ¿No? Todo lo que estoy haciendo, esto que incorporo, esto que dejo, esto que sumo, atenta, como les decía hoy con la misión y la visión, atenta contra mi propósito, el propósito que yo tengo como hija de Dios en Cristo. Bendice a los míos, bendice mi hogar, bendice a mi iglesia, a quienes tengo al lado, a quien yo disipulo, a quien acompaño a los pies de Cristo, a mis hijos, a mis nietos. Pensaba en esto del propósito de Dios, en la misión que Dios nos dio como mujeres, y la verdad que cuando lo pensé y buscando, ¿no? Son tantas cosas que podríamos enumerar como parte de ese propósito, de esa misión que Dios nos deja a nosotras, a cada una de nosotras. Dios nos ha permitido dar vida, nos ha permitido abrazar a nuestros hijos, a quienes nos ha tocado tenerlos, llevarlos a Él, al Señor, conducir sus vidas, encaminarlas para que se decidan por Cristo. Nos permite darle a nuestro hogar, a darle a la casa ese color, ese sabor, esa mirada que solo una mujer le puede dar. Nos permite ser ayuda idónea, y cuando digo ayuda idónea, es esa ayuda que no la es cualquier ayuda, ¿no? La ayuda de mi compañero, de mi esposo, de mi compañero en la vida, que el Señor dice, yo soy su ayuda idónea. ¿Podría hacerlo un otro? Sí, podría ayudarlo, pero el rol de la mujer como ayuda, como complemento, como quien contiene, como quien alienta. El Señor nos dio propósito para trabajar, para estudiar, para llevar personas a Él, para servirlo, y podríamos seguir, ¿no es cierto?, enumerando estas capacidades, estos dones que Dios nos dio, este propósito que Dios nos dio y que nos hace bien recordarlo, ¿verdad? Y si yo tengo siempre en mi mano ese colador, ese filtro, y si yo tengo y me propongo recordar este propósito, esta misión, esta visión que Dios me dio, donde el Señor me dice, vos podés hacer como mujer, desarrollar muchas cosas y muchas actividades, pero búscame primeramente, yo soy tu roca, yo soy el norte de tu vida, yo soy el cimiento en donde vos edificás tu vida, en donde construís, en donde tu familia se asienta, ¿no? Si nosotros tenemos en claro, aún en cada una de nuestras decisiones y prioridades, podemos ejercer y hacer muchas cosas, pasándolas siempre por ese tamiz que es el propósito y que es el cómo, que es el propósito que Dios me dio como mujer y es el cómo, el hacerlo poniéndolo como
como ancla, como roca, ¿sí? Como la brújula de mi vida, ¿sí? Cuando hablamos de hacer, de prioridades, les decía recién, en esta diversidad que tenemos, y en las prioridades y en las ocupaciones en nuestra vida que van cambiando porque va cambiando nuestra vida y porque van cambiando nuestras realidades, se empieza como a entremezclar, ¿no? Esto que nosotras conocemos de nosotras, que es nuestro propósito, lo que hemos creído, quién somos en el Señor, la visión que Dios me da, la manera, el Señor me dice, mira, es por acá. Pero también se empieza como a entremezclar con lo que escuchamos, con lo que vemos, ¿no es cierto? Y el Señor acá nos dice, ojo, ojo. ¿Y por qué? Nos alerta y aparecen como las mentiras que terminamos creyendo, ¿no es cierto? Bueno, hoy actualmente nosotros estamos formamos parte de un mundo que es un mundo, sacando, ¿no?, el tema pandemia, es un mundo que instala ideas que son muy provocadoras, ¿no es cierto? Es un mundo que define, que establece formas, que nos contagia. Nosotros tenemos hoy la posibilidad de ver todo el tiempo y de escuchar todo el tiempo, porque la tecnología sí lo ha permitido, y todo eso, chicas, todo lo que tiene que ver con lo que vemos y con lo que escuchamos, aún lo que vemos y escuchamos en el otro que tenemos al lado, nos llega, ¿no es cierto? Hay una revolución en torno al rol de la mujer, y que a veces creemos que es una revolución de hoy, y la realidad es que ha habido históricamente muchas revoluciones en torno a los roles de la mujer, ¿no es cierto? Se ha hablado durante muchos años de la emancipación femenina, y en torno a que la mujer pueda desarrollar roles que históricamente no les eran dados. Bueno, hoy ocurre también eso, y quizá con mucha más fuerza, ¿no? Porque hoy hay cuestiones de género, hay cuestiones de, bueno, sería como muy largo, ¿no? Y no es el tema que hoy nos reúne, pero digo, como sociedad vemos y escuchamos cosas que se empiezan como a entremezclar, ¿no? Con quienes somos en el Señor, con este propósito que Dios me dio, ¿no es cierto? Y si bien ha habido muchas de estas luchas históricas y sociales que han sido de mucho valor para la mujer, porque la lucha para que no haya violencia es una lucha lícita, muy lícita y bella, y también la posibilidad de que la mujer haya podido votar con los años y se haya incorporado al mundo laboral. Por supuesto que son luchas lindas. También hoy la sociedad tiene, no sé si les pasa con lo que escuchan, tiene como un modelo o una forma de ver a la mujer y también de ver al hombre, un rol que se le pide a la mujer o que se considera como bueno, que no deja de estar lejos de nuestra realidad, ¿no es cierto? Y hay un descreimiento incluso del rol de la familia, del valor de la familia, del rol de la mujer dentro de la familia, de lo valioso que es nuestro rol como mujer en la familia. Hay como una mirada en detrimento del rol del hombre, que pareciera que como yo sola puedo, ¿cierto? La sociedad hoy dice, yo puedo sola porque trabajo, yo puedo sola porque no puedo crear hijos sin un compañero, yo puedo, ¿no es cierto? Y entonces aparece esta forma que es como una autorrealización, ¿no? De la mujer, de que si yo me desempeño en lo laboral, si yo estudio y si gano
tanto dinero, y si yo soy exitosa en esto, voy a hallar felicidad, plenitud, me voy a desarrollar, voy a poder hacer, no voy a necesitar de depender de. Son mucho de lo que hoy escuchamos. Y si bien decimos que nosotras no somos de este mundo, bueno, pero vivimos en este mundo, formamos parte de este mundo, trabajamos en él, criamos a nuestros hijos en él, cuidamos a nuestros nietos en él, y entonces no pasa inadvertido, ¿no es cierto? Y aparece esta mentira, podemos llamarle, esta idea, este título que dice que trabajar y que estudiar y desarrollarse en el ámbito profesional o tener una actividad fuera de mi casa es más valioso que de repente elegir o estar tiempo en casa con mis hijos, desarrollando mis dones en lo ministerial, ¿no? Y se entreteje. Este título que podríamos decir es más importante salir de mi casa y desarrollarme en lo laboral que estar tiempo con, ¿no? Puertas adentro de mi hogar. Y nos genera preguntas, y nos genera cuestionamientos. ¿Y por qué nos las genera? Bueno, porque justamente formamos parte de esta sociedad en donde se han instaurado tantas mentiras, ¿no es cierto? Y cosas que la sociedad ve como valiosas, que a los ojos de Cristo y de una mujer que ha decidido seguir a Cristo, gracias a Dios, bendito que tenemos el discernimiento de decir, no, esto no. Detectar cuando el enemigo de mi vida me susurra y me dice, vos sos más valiosa acá, vos te vas a autorrealizar y vas a ser feliz acá, no acá, ¿no es cierto? Lo cierto es que el Señor nos ha dado a todas, no importa si hemos trabajado, estudiado, o si hemos decidido no hacerlo o no hemos podido, pero a cada una nos ha dado capacidades, dones, virtudes valiosas, ¿sí? El Señor repartió dones, capacidades, aptitudes, ¿no es cierto? Y esto es para cada una de nosotras, digo, porque a veces pareciera que cuando hablamos de capacidades, esas capacidades es para ponerlas afuera, ¿no? A ponerlas en práctica en una actividad que pareciera que no es en el hogar, o no es en otro ámbito que no sea lo laboral, ¿no? O en el estudio, o en la profesión. Diferentes lugares en los que Él nos permite estar y habitar y desarrollarnos. Y quería decirles que esto de trabajar fuera, esto de trabajar fuera del hogar y armonizar la vida de un trabajo con horas fuera de casa y con hijos, quienes tenemos hijos, o aún si te toca estar en casa, en un hogar en donde estás con tus padres aún, hay distintos modelos de familia, ¿no es cierto? Pero digo, esto de trabajar y armonizar la vida laboral, esposo con el matrimonio, con los hijos, es una responsabilidad y un desafío muy grande que a quienes les tocó, ya sea por necesidad, porque la realidad, como hoy les decía, ¿se acuerdan cuando les contaba de mi mamá? Hay muchos momentos de la vida en que el trabajo es necesario y nosotras como ayuda, muchas veces estamos para acompañar aún desde ese
espacio laboral, ¿no es cierto? Porque la casa lo requirió en determinado momento, y hay casas que no, que quizás no se necesita, y entonces, bueno, ahí solo puede el hombre trabajar. Pero digo, y aún también por decisión y por elección, por el ejercicio de una vocación, trabajar es un desafío y es un reto que muchas veces ha traído y trae hermosas satisfacciones, pero también, también un desafío y un equilibrio que necesitamos buscar en todo tiempo, que no es fácil. Demanda, por lo menos en mi caso, como mucha dependencia del Señor, porque se necesita de sabiduría, y no digo que otras actividades no demanden de esa dependencia y de la búsqueda de la sabiduría, pero sí esa búsqueda para que el Señor todo el tiempo ordene y equilibre, ¿sí? Armonice las fuerzas físicas, espirituales, emocionales, con la demanda de un hogar, de los hijos, del esposo, de la iglesia, del ministerio. Yo, cuando muchas veces pienso en el día a día, lo pienso como, ¿vieron como el sub y baja de la plaza? El sub y baja de la plaza que hace esto, ¿no? Y que por momentos se inclina un poquito para acá y un poquito para acá, y de un lado está el trabajo y la demanda de un trabajo, que puede ser mucha en algunos casos, y en algunos casos puede ser no tanto, y la demanda de la familia, ¿no? Y lo pienso como el sub y baja porque es como que en ese centro, en el centro ese que le da el equilibrio al sub y baja, está el Señor, ¿no? Y entonces es de continuo decir, Señor, acá estás vos, ¿no? Te busco primeramente. Entonces, ese equilibrio se puede sostener solo porque Él está ahí, ¿no? Porque está en el centro de ese sub y baja. Yo te decía que trabajar fuera del hogar tiene alegrías y a veces no tantas alegrías. Y entiendo que también estar en casa también, ¿no es cierto? Tiene muchas alegrías y a veces no tantas. Pero si nosotras hagamos y decidamos lo que decidamos, o podamos elegir, lo hacemos siempre poniendo ese tamiz, ese colador, ese sub y baja que te ponía como ejemplo, en donde yo paso por el tamiz mis decisiones y digo, estoy haciendo lo que el Señor me ha pedido que haga, esto que hago, este trabajo que tengo, estas horas que estoy fuera de casa, bendicen o atentan contra ese propósito, contra esa misión que Dios me dio como mamá, como mujer, como esposa, como hija de Dios para servirle. Si yo tengo en claro, haga lo que haga, tengo en claro quién es esa roca, quién es al que yo busco primeramente, quién es ese cimiento de mi vida. Yo puedo tener hoy prioridad más, prioridad menos, puedo necesitar trabajar porque así lo requirió mi realidad, puedo no trabajar, o trabajar más, trabajar menos, pero esa prioridad, ese cimiento, esa roca no se mueve, no se mueve. Y yo les decía hoy que si nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos el mundo que nos rodea, que es como la Babilonia de Daniel, que también ejercía mucha influencia en su vida, mucha, y hasta le cambió su identidad, y quiso ejercer sobre la vida de Daniel tantos cambios, y incluso cambiarle el orden de sus prioridades, ¿no? Una sociedad totalmente convulsionada. Bueno, nuestra sociedad es así, y hoy en esa sociedad que nos dice que podemos ser súper exitosas y desarrollarnos como mujeres fuera, en un trabajo, en una profesión, y ganar dinero y ser autosuficientes,
y alcanzar a través de todas esas lucecitas de colores que se nos presentan, alcanzar felicidad, plenitud, gozo. El mundo nos dice eso, ¿no es cierto? Pero lo que el mundo no sabe, y que nosotras sí conocemos, es que un día nosotros podemos elegir eso, y aún en Cristo podemos decidir eso, ¿sí? Y creer esa mentira, y creerla, porque finalmente yo veo a la otra y no le va tan mal. A los ojos de, mira, puede trabajar, y puede equilibrar su casa, y puede, pero nosotras sí sabemos que un día nosotros vamos a rendir cuentas por lo que el Señor nos dio, ¿no es cierto? Y el Señor nos va a decir, yo te di un trabajo, ¿y cómo lo administraste? Y yo te di hijos, ¿y qué hiciste con ellos? ¿Los llevaste al Señor? Y yo te di, y te di, y te pedí, y te di dones, ¿no es cierto? ¿Significa que trabajar está mal? No. No digo esto, porque aún podemos no ejercer una tarea fuera de casa y estar muchas horas en el hogar y no tener como centro, y no buscar primeramente, y no tener como centro al Señor, y el sub y baja estar totalmente desequilibrado, y ser Marta, como la historia de Marta, ¿se acuerdan? Que hacía, y en esa tarde que se encuentra con el Señor no la juzgó, no la comparó con su hermana. ¿Qué le dijo? Estableció prioridad. Le dijo, esta es la prioridad, ¿cierto? Con lo cual digo, ¿está mal trabajar? No, no es mi intención. Pero sí recordarnos que si aún estamos creyendo que lo que yo ejerza fuera de ese rol que Dios me dio, que te acordás que leíamos al principio, o veíamos al principio, el dar vida, el sostener mi hogar, el ocuparme de mis hijos con horas valiosas, el ser esa ayuda para mi esposo, el ocuparme de mis padres, el ejercer o poner a disposición de mis hermanas mis dones. Bueno, si yo hago cualquiera de esas actividades y tengo en claro quién es al que busco primeramente, quién es el Señor de mi vida, quién es el que se sienta a la cabecera de mi mesa, de la mesa de mi vida, bueno, es por ahí, ¿no es cierto? Yo les quería contar que les contaba que conocí al Señor a los 25 años, más o menos, y en aquel momento, al tiempo yo me casé y nació mi primer hijo. Y yo aún en aquel momento trabajaba 9 horas, porque en aquel momento mi hogar lo requería, en mi casa pagábamos un crédito con Ezequiel, y bueno, yo tenía que trabajar, se necesitaba, había que sacarse ese crédito de encima, y me requería de ese trabajo que yo traía ya de años anteriores. Y cuando nació mi hijo, y mucho más cuando el Señor llega a mi vida, arrancó esto que les contaba, que las prioridades, mi mirada empezó a cambiar. Yo empecé a anhelar otra cosa. Quería estar más tiempo en mi casa, quería dedicarme a mi hijo, a mi bebé. Habíamos asumido con mi esposo un rol en el liderazgo de los jóvenes de nuestra iglesia que demandaba mucho de nosotros, y lo hizo durante muchos años, lo hicimos durante muchos años, y en aquel entonces, bueno, esta era la situación. Y yo en aquel momento tuvimos que decidir, y por supuesto en dependencia del Señor, ¿no? Y la verdad que hubiera sido lo que yo hubiera esperado, recuerdo, en mis primeros pasos de fe, el decir, yo dejo de trabajar, yo quería dejar de trabajar al día siguiente y estar en casa. Y no pude hacerlo enseguida, eso vino un tiempito después, ¿sí? Yo después pude lograr acortar
mis horas laborales y dedicarme más a mi casa. Pero en aquel momento, y esto es lo que yo quería contarles, pero lo cuento para alentar el corazón, aún estando varias horas fuera de casa, nosotros teníamos como muy claro a quién buscábamos primeramente, quién era, qué queríamos, a quién queríamos dedicarle las mejores o los mejores años de nuestra juventud y las fuerzas de nuestro cuerpo y de nuestra mente, a quién queríamos servir. Y no lo digo por un ministerio, sino qué quería nuestro hogar, que era seguir al Señor y amarlo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y el haber trabajado X cantidad de horas en aquel momento, no corrió del eje. El sub y baja no se inclinó para un lado. Sí demandó esta dependencia del Señor muy grande para poder armonizar, ¿cierto? Lo que el trabajo exigía en aquel momento, y la casa, y ese hijo que había llegado, y la iglesia. Y recuerdo que logramos una organización y un orden que el Señor da cuando lo buscamos primeramente, y también nos regaló personas muy valiosas, hermosas, que nos ayudaron mucho a criar a Bautista en aquel momento, a ayudarnos con esa crianza, esas horas que yo no estaba. ¿Qué vi en mi hijo? Gozo, en mi casa había paz, había alegría, ¿sí? Y eso no fue eterno. Y un día el Señor nos mostró que había que dar otro paso de fe, y bueno, y llegó el momento de acortar las horas de trabajo, entendiendo que la casa y el hogar y la familia y el ministerio, pero primordialmente mi hogar, estaba requiriendo de mí otro tiempo, otras horas en casa, ¿no es cierto? Y así pasó con muchas cosas, en donde hemos puesto, y seguramente muchas de ustedes podrán decir, esa es mi vivencia, y quizá no con lo laboral solamente, quizá muchas de ustedes digan, hemos puesto al Señor primeramente, ¿sí? Lo hemos buscado primeramente, y Dios añadió, y no añadió solamente más trabajo para mi esposo, para que yo pueda estar, añadió también riqueza, belleza a mi hogar, al hogar, a tu hogar, a tus hijos, añadió orden, añadió el estar cumpliendo con esa misión, con ese propósito que Dios nos dio como mujeres, ¿sí? Yo les decía que esto que la sociedad nos propone como ideal a seguir, que es trabajar y desarrollarte y estudiar. Y no quiero decir que no esté bien estudiar, por favor, hay que estudiar toda la que pueda, cómo no, y formarnos y desarrollarnos en habilidades, con los dones que Dios nos dio. Y tampoco digo que trabajar no, digo, lo que hagamos, que el sub y baja de tu vida, el centro de ese sub y baja, sea el Señor de tu vida y de mi vida, ¿sí? Y que esta mentira o este título que la sociedad propone, que es desarrollarnos y autorrealizarnos, donde vamos a encontrar plenitud y felicidad, es como el texto de Jeremías, ¿no? Que dice que es cavar cisternas rotas, ¿no es cierto? Las cisternas rotas que no retienen agua, que se filtran, que el agua se filtra, que la bendición se filtra, que no retiene lo bueno, ni para tu vida, ni para la vida de tus hijos, de tu esposo, de mi esposo, ¿no? Es como el hacer para que luego se vaya, se diluya, ¿cierto? Cuando por el contrario, si nosotros creemos en que el Señor de nuestra vida es nuestro mayor tesoro, ese que sacia la sed de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros anhelos, de los sueños que tengamos, como nadie lo puede hacer. Nos dice que
que cuando bebemos del agua de Él no tenemos sed nunca más. Ese es nuestro Dios, ¿no es cierto? Te decía que esto de esta mentira que se nos ha metido, infiltrado, nos lleva a repasar también en qué tanto nos amoldamos, ¿no es cierto? La palabra nos dice que no nos amoldemos a este siglo, sino, dice, sean transformados su entendimiento, para que puedan conocer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y si esta mentira nosotros la hemos creído y nos parece que yo puedo hallar plenitud para mi ser y felicidad en cualquier tarea que yo desarrolle fuera del propósito que Dios me dio como mujer de mi casa, si yo esto lo creo y lo adopto como una verdad en mi vida, evidentemente me he terminado de amoldar un poco al mundo y no a la palabra, y a la guía de mi vida que sustenta mi vida, ¿no es cierto? Y el Señor nos dice: no se amolden, no se amolden. Con lo cual, no amoldarme, pienso, es repasar, ¿no? Es repasar. Repasar y revisar y tamizar, como les contaba hoy, y utilizar el colador para filtrar y repasar qué cosas yo me amoldé, qué cosas tomé, qué cosas creí que eran verdad, qué cosas consideré como valiosas por sobre mi casa, por sobre mis hijos, por sobre tantas cosas bellas que hay dentro de estos planes de bien que Dios diseñó para mi vida, ¿no? El propósito del Señor como mujeres es que demos gloria a Él, ¿no es cierto? Que alabemos su nombre y que nuestra vida refleje. No lo va a reflejar si yo me tomo de lo que el mundo y la presión que el mundo ejerce, sino más bien que va a reflejar cuanto más cerca, cuanto más alegría tenga mi corazón y se contente en el Señor de mi salvación, ¿sí? Si yo conozco bien mi norte, si conozco quién es el ancla, les decía, quién equilibra el sub y baja, y yo además no solamente conozco, sino permito que ese Señor sea quien equilibra mi andar y el andar de mi casa, y el andar de mis decisiones y de mis prioridades, el resto va a ser añadido, ¿no es cierto? Si hoy estamos creyendo, pensaba, estas mentiras, esta mentira de salir a trabajar y total, lo que vos no haces en casa lo hace otro, si total lo que la presencia en casa de un hijo lo cumple otro. Si nosotros creemos y estamos creyendo esto, yo debo decirme, porque ¿quién no tiene todo el tiempo que revisar, ¿no es cierto?, su corazón y volver a reenfocar prioridades, pero prioridades de las cotidianas, digo, ¿no? Pero si aún hay que revisar si la mayor prioridad de nuestra vida es el Señor o no es el Señor. Bueno, yo quería alentarlas, primeramente a reconocer si esta mentira, si esto que yo considero como valioso, si yo veo que es más valioso ser una trabajadora y una profesional que ser mamá, esposa, sierva, si yo creo esto, cada una puede examinar su corazón, ¿no es cierto? Si yo lo creo, es tan necesario reconocer la mentira, ¿cierto? Primero detectarla, reconocerla en lo íntimo, en lo que cada una converse con el Señor. La mentira se combate, se rechaza. ¿Y cómo la rechazo? Y la rechazo con la verdad, con la palabra del Señor.
con lo que el Señor me dice, sí, esto es, yo soy quien a mi lado hay delicias para siempre, a tu diestra. Yo soy el que te sostiene, yo soy el que te doy vida abundante, yo soy el que ha diseñado planes buenos para vos como mujer, que el Señor necesita aún en su buen propósito para con nosotras, que nosotras nos adueñemos de esa belleza que es el rol de la mujer, ¿no es cierto? Que no lo tengamos en poco, no lo tengamos en poco. La verdad, te decía que la mentira se rechaza, se contrasta con la verdad, con la palabra del Señor. Y se decide no creerla, porque nosotros decidimos creerle al Señor en tantas cosas, ¿no es cierto? No decidimos creerle un día solamente, decidimos de continuo creerle al Señor. Bueno, la mentira o esta mentira que hoy nos toca conversar en torno a si aún es parte de lo que creíste o yo creí, se rechaza, se contrasta con la palabra, con la verdad, y se decide creer, ¿sí? Se decide creerle al Señor, ¿sí? Hay un salmo, es el Salmo 26, que dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. Escudriñame, pruébame, examíname. Si acaso se corrieron las prioridades, si acaso creímos que esto era más valioso que esto, si el punto de equilibrio del sub y baja no es el Señor, y nos cuesta pasar por el tamiz, y a todo le decimos que sí, nos parece más valioso que ejercer mi rol y amar el rol que Dios me dio, el propósito que Dios me dio en casa. Nos resta correr al Señor, ¿no? Y pedirle al Señor. Pienso en el Salmo que dice, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón, ¿no? Porque si mi corazón no está creyendo, si mi corazón no está, o mi fe está siendo abatida, y si mi corazón no está creyendo en estos planes buenos del Señor, yo necesito que el Señor revise, me escudriñe, examine mi corazón y me dé un nuevo corazón, ¿no es cierto? Todo el que se acerca, les decía hoy al Señor, quien se humilla a sus pies y le da al Señor el lugar, el lugar correcto, el permiso de que Dios haga, de que el Señor cambie, que el Señor transforme, no sale igual, les decía al principio, ¿no es cierto? Y que nuestra oración pueda ser que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, que mi entendimiento sea transformado. Si me amoldé, que yo pueda ser transformada, si creí esto y me pareció valioso, ayúdame, ¿sí? Nada de lo que hagamos en nuestra vida es automático, ¿no? Yo siempre digo que el Señor es un Dios de procesos, ¿sí? Ha sido mi experiencia de vida y lo sigue siendo. El Señor hace las cosas en procesos, ¿sí? Poco a poco. Es una obra que arrancó un día, y poco a poco, y poco a poco. Y a veces nos parece que ya está, que ya decidimos, y que decidimos más o menos bien, y que nos fue... Y sin embargo, las decisiones de nuestra vida, y el orden de nuestras prioridades, y dónde ponemos, quién es nuestro mayor tesoro, y a quién le damos el primer lugar en nuestra vida, es así, de continuo. No es una decisión de un día ni de hace 3 años. Es proceso. Es darle lugar y que el Señor obre. Es darle autorizarle y que el Señor dé un paso más en mi vida. ¿No es cierto? Es proceso. Es proceso. Proceso que ninguna se proponga en sus fuerzas. ¿Sí? Las fuerzas las da el Señor. ¿Sí? Es las fuerzas que Él da cuando nos rendimos a Él. Cuando reconocemos quién es Él,
en nuestra vida. Cuando le damos ese permiso, cuando lo autorizamos, ¿sí? Las piezas chicas se acomodan, ¿no es cierto? Se acomodan, me ubica en quién soy yo, una hija de Dios que necesita de Dios, que no puede sola, que no puede trabajar sola, que no puede criar hijos sola, que no puede con su hogar sola, y que en cada una de esas actividades, bellas todas, valiosas, y parte de ese propósito de Dios, necesitan de Dios, en proceso, en dependencia, ¿sí? No hay bien, dice mi corazón, y espero que tu corazón también, no hay bien fuera de Dios. Nada, nada puedo, nada, nada. Dios, el Señor es el que ciñe de poder mi vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hace, como dice el Salmo, perfecto mi camino, perfecta mi casa, no sin problemas, no sin cuestiones, pero lo hace bello. Endereza las veredas. Si las veredas se torcieron en casa, si las prioridades están alteradas, si creímos esta mentira de que soy valiosa porque simplemente estudié y me desarrollo profesionalmente, bueno, las veredas se pueden enderezar, el Señor las endereza, es promesa de Él, es promesa. Pensaba en el texto que dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, encamíname y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, porque tú eres el Señor de mi salvación, el equilibrio de mi vida, a quien busco primeramente, para que el resto sea añadido. Que te bendiga el Señor, que nos bendiga el Señor. Yo no sé qué cada una fue pensando, pero cuando miro la pantalla, y vuelvo a lo que les decía al principio, y veo tantas vidas distintas y edades distintas, también alentarnos, ¿no? Porque a veces nos parece que esto de la vida laboral fuera del hogar es para algunas, que todavía estamos como en época de poder salir de casa a trabajar, y quiero decirte que esto es para quien hoy está en ejercicio laboral, teniendo que hacerlo, eligiendo hacerlo, para la que no, para la que está en casa, pero aún tiene hijas que aconsejar, nietas que aconsejar, hermanas, jóvenes que aconsejar, ¿sí? Alentemos a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, a lo valioso que es aferrarnos al propósito de Dios a nuestra vida como mujeres. Y eso no es real, que la plenitud y el gozo lo vamos a encontrar fuera, ¿sí? Es solo la fuente de agua que salta para vida eterna, en el Señor. Alentémonos y alentemos a las jóvenes y a las que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Si te toca trabajar, porque el hogar así lo pide, o si aún estás ejerciendo una vocación a la cual Dios te llamó, que el Señor nos bendiga y te bendiga para hacer también con el propósito que Él tiene de bendición en ese lugar, ¿sí? Para bendecir tu casa, pero siempre buscando el equilibrio del sub y baja, ¿sí? Al Señor de tu vida y de mi vida, ¿sí? Al que da orden, al que da gozo, plenitud, belleza, solo Cristo, ¿sí? Beso. Bueno, te agradezco mucho. Le voy a pedir a Elena que ore por el mensaje. Oremos, chicas. Te damos muchas gracias, Señor, porque pudimos apartar este tiempo para escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque nos llevas siempre a reflexionar, a buscarte, a mirar nuestro corazón, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, y a pasarlos por el tamiz de tu palabra, Señor. A buscarte primeramente, Señor, como escuchábamos, y vos añadís todas las cosas. Señor, es un desafío vivir así, es un desafío vivir en fe, es un desafío creerte, Señor, pero cuando lo hacemos, vos nos deslumbrás, nos mostrás
el camino a seguir, nos ayudás y somos bendecidas. Señor, ayúdanos a cada una de nosotras en la etapa que estamos viviendo, a ser mujeres que se identifiquen primero, Señor, con tu propósito. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas. Gracias te doy por el mensaje que trajo Romy, por su vida, que es de tanta bendición para la mía, Señor. Gracias por este tiempo, por Carlita, Señor, bendecí su pancita, su embarazo, también por Flor. Señor, gracias por todas las chicas que están esperando un bebé. Señor, son vidas que estás poniendo en manos de mujeres que te buscan. Gracias, Señor, por eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.